Mi nombre es Cariluz Dávila y vamos a estar hablando de la unidad de compuestos químicos, pero específicamente de sustancias puras. Y habíamos hablado que las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Eso lo habíamos hablado en videos anteriores. Las sustancias puras son de un tipo de partícula y esas partículas pueden ser o elementos o compuestos. Pero los elementos, como habíamos discutido anteriormente también, pueden ser o atómicos o moleculares. Y en el caso de elementos atómicos, es un elemento que solamente se compone de un átomo, o tenemos elementos moleculares, que son elementos que se componen de un mismo tipo de átomo, pero varios átomos. Y ¿verdad? Están conectados, están enlazados químicamente esos átomos. Así que tenemos los elementos atómicos y moleculares. Pero entonces, dentro de los compuestos son aquellos que dentro de lo que es ese compuesto hay dos o más tipos de elementos. Esos tipos de elementos, en la forma en que estén eh, químicamente interaccionando, podría variar. Tenemos compuestos que son moleculares y compuestos iónicos. Y la diferencia está en los electrones. En el caso de los compuestos moleculares, tenemos que los átomos están compartiendo electrones entre ellos, mientras que en un compuesto iónico lo que tenemos son iones donde se han transferido electrones. Los compuestos moleculares tienden a encontrarse cuando tenemos dos no metales unidos, o podría ser metaloide y no metal, pero tiene que haber un compartir de electrones. En el caso de los compuestos iónicos los encontramos generalmente cuando tenemos un metal con un no metal, que uno quiere perder electrones, el otro lo quiere ganar, y forman iones, y entonces esa interacción electrostática, ¿verdad? De cargas opuestas es lo que permite que se mantengan unidos esos iones. ¿Okay? Así que tenemos los compuestos moleculares e iónicos. Dentro de los elementos moleculares, ¿verdad? Que les había comentado que habían elementos moleculares, tenemos los atómicos, que son la mayoría en la tabla periódica, pero tenemos unos cuantos que son bimoleculares, como lo son el hidrógeno, tenemos nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Y aparte del hidrógeno, los otros forman una L al revés, comenzando con nitrógeno y bajando por flúor, pero no son los únicos elementos moleculares. Miren aquí que tenemos a fósforo, P4, tenemos a azufre, S8, y tenemos S8. Así que vean que no solamente hay diatómicos, hay otros tipos de elementos, pero sí yo les recomiendo que se aprendan los que son moleculares diatómicos: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. En el caso de los compuestos, como les había comentado, tenemos los compuestos iónicos y los compuestos covalentes o moleculares, que también se les conocen. Y pues básicamente en los compuestos iónicos hay una transferencia de electrones de un átomo a otro. Uno quiere perder, otro quiere ganar, y forman iones con carga positiva o negativa. Y esa fuerza electrostática, debido a esa diferencia en carga, es lo que mantiene, ¿verdad? Y forma ese compuesto iónico. En el caso de los compuestos covalentes, hay un compartir de electrones, porque no es que uno quiere perder, el otro quiere ganar, sino que ambos quieren, ¿verdad? Tener cierta cantidad de electrones, y por lo tanto se comparten esos electrones. En el caso de los compuestos iónicos, hay unos elementos que, dependiendo en su posición en la tabla periódica, es el ion que forma. Por ejemplo, tenemos iones positivo 1, aquí tenemos una lista de algunos
iones positivo 1, positivo 2, positivo 3. Hay iones negativos también, negativo 1, negativo 2, negativo 3. Así que tenemos iones de diferentes cargas que va a depender de cuántos electrones ganan o pierden esos iones. En este caso, estos iones son monoatómicos. Eso es una pequeña muestra. Aquí tenemos otra pequeña muestra para que ustedes vean que dependiendo de dónde se encuentren en la tabla periódica va a ser generalmente el ion que forma. Los del grupo 1A, vean que son positivo 1, pero los de la 7A es negativo 1. Y es que estas cantidades de electrones que pierden o ganan muchas veces tienen que ver con cuántos electrones tienen que perder o ganar para parecerse al gas noble más cercano. En algunos casos se le hace más fácil ganar un electrón y se parecen al gas noble que le sigue, pero en otros casos es más fácil perder un electrón y se parecen al gas noble anterior. Así que cuántos electrones ganan o pierden muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiene que ver con cuántos electrones tienen que ganar o perder para parecerse al gas noble más cercano. Pero vean que hay iones, hay elementos que forman más de un ion. Aquí tenemos el ejemplo de cromo, que tenemos cromo positivo 2 y cromo positivo 3. En estos casos es porque ha perdido diferente cantidad de electrones. ¿Okay? Y es bien importante que cuando vayamos a nombrar estos compuestos iónicos estemos identificando correctamente cuál es el ion que está en ese compuesto. Ahora, los iones monoatómicos no son los únicos iones que existen. Tenemos también iones, me disculpan ahí, iones poliatómicos. Iones poliatómicos son iones que se componen de dos o más átomos. ¿Okay? Pero cuando se comparan los protones y electrones, hay más de uno que del otro y por lo tanto tienen una carga. Esa partícula es cargada. Y aquí tienen unos ejemplos de iones poliatómicos. Tenemos amonia, tenemos hidronio, tenemos mercurio 1. Todos estos son poliatómicos, pero son cationes, es decir, que tienen carga positiva. Otros iones, en este caso iones negativos, no son los únicos, pero es una muestra para que ustedes vayan viendo. Tenemos arsenato, borato, tetraborato, bromato, hipobromito, carbonato, cianuro y oxalato, entre muchos otros. Pero básicamente un ion poliatómico es una molécula que sus átomos están enlazados covalentemente, es decir, que están compartiendo electrones, pero tienen carga porque tienen o más electrones o menos electrones que protones.